Hola, todos. Hoy es domingo 15 de febrero de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Ray McGovern está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Ray. Gracias, Nima. Qué bueno estar de vuelta y qué bueno verte de vuelta sano y Sí, sí, salvo. exactamente. Por favor, denle un me gusta para que podamos llegar a muchas más personas. Quiero comenzar, Ray, hablando de nuestro querido amigo Graham Fuller, quien lamentablemente falleció cuando yo me encontraba en Irán. Él hicimos nuestro último programa juntos con Graham antes de dejar Brasil e ir a Irán. Y quiero poner un pequeño fragmento de lo que dijimos, lo que él dijo en el último programa que tuvimos juntos. La otra cosa es, Putin entiende claramente que Trump tiene que tener una salida para salvar la cara de este colapso total en Ucrania. Zelensky está acabado, es decir, puede ir a Roma o, sabes, donde sea, Puerto Rico. A lo mejor se va a Israel, pause, y se va a unir a su Es muy socio de posible, es muy negocios. posible. Pause, sí, para unirse a su socio de negocios. Es muy posible, tiene mucho sentido, pero en algún momento, quiero decir, siempre he estado pensando en esto. ¿Cómo ayuda Putin a Trump a salvar la cara en una derrota catastrófica? Y quizás la distracción de Venezuela o el dinero que podría venir de Venezuela, o quizás los europeos puedan tener algo, no lo sé, pero parte de ese dinero venezolano podría contribuir a una especie de suavización, a mitigar la fealdad y la totalidad de la derrota en Ucrania. Sí, sí. Ya no está con nosotros Ray y todavía seguimos hablando del conflicto en Ucrania. ¿Dónde estamos en Ucrania? Y creo que lo mejor es empezar con Graham. ¿Y cuál es tu lectura de su análisis? Perdón, me acabo de despertar. Es café, no alcohol. Graham era un tipo excelente y él dirigía el Consejo Nacional de Inteligencia. O en realidad era subdirector bajo Casey y otras personas. Y ese es el papel equivalente al de Tulsi Gabbard hoy. Entonces, no tenían un director de inteligencia nacional, pero sí tenían el Consejo Nacional de Inteligencia, que era a nivel de toda la comunidad, con las 15 agencias de inteligencia de la época. Así que su perspectiva sobre Ucrania era tan buena como la de cualquiera, porque tenía mucha experiencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, en relación con lo que está ocurriendo en la actualidad, el interés particular que yo aporto a esta discusión es mi vasta experiencia en asuntos rusos y soviéticos, la cual se remonta a muchísimas décadas. No le voy a decir exactamente cuántas, ¿de acuerdo? Pues, ¿cuál fue el acontecimiento más importante que ocurrió, desde mi punto de vista, en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos? Es algo muy evidente. El 5 de febrero, el único tratado de control de armas vigente, conocido como Nuevo START, que fue negociado por Obama y Medvedev durante aquel periodo en que Medvedev era el presidente, en un momento en que Putin no podía postularse para la reelección de inmediato, por lo que Medvedev asumió la presidencia. Pero Putin seguía manejando los hilos desde las sombras. Bueno, eso fue lo que se negoció y se acordó en aquel momento, lo que se puso sobre la mesa. El 22 de septiembre del año pasado, hace ya bastantes meses, Putin, en un lugar muy formal, en el Consejo de Seguridad Nacional en el Kremlin, él dijo, y cito, miren, el nuevo START, está a punto de expirar. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que podamos arreglar eso. Ya se ha extendido una vez, por 5 años. Está muerto, pero me gustaría mucho mantener los límites cuantitativos sobre misiles y bombas nucleares ofensivas por un año más, y eso es lo que haremos. Simplemente tiene mucho sentido. Si Estados Unidos responde de una manera similar, 22 de septiembre. Bueno, a medida que se acercaba el 5 de febrero, todo el mundo y su hermano, es decir, todos los que son importantes en Rusia, tienes a Lavrov, tienes a Ryabkov, su adjunto, tienes a Peskov, el portavoz presidencial, y lo más importante, tienes al propio Medvedev, que fue puesto al frente en los medios rusos diciendo, miren, solo nos quedan 3 días más,
Oh, no, faltan solo 2 días. Medvedev, le queda solo un día, pero aún así, todavía hay tiempo. Y después de eso, no hubo ninguna respuesta pública por parte de Trump. Eso hace que todos los demás aspectos parezcan insignificantes, incluyendo Ucrania. Si Putin no puede conseguir que Trump acepte el simple hecho de decir, de acuerdo, no más negociaciones, no más discusiones, todo lo que Trump tenía que decir era de acuerdo, o podría haberlo dicho en los canales privados, de acuerdo, y entonces podrían haber anunciado que habíamos terminado. No pudo hacer eso. Ahora, ¿por qué fue eso? Bueno, hay mucha gente en el Kremlin que está diciendo, miren, por el amor de Dios, ustedes, ¿de verdad creen que pueden confiar en Trump? Quiero decir, él no quiere realmente progreso en las relaciones entre EEUU y la Unión Soviética. O los otros dirán, creemos que le gustaría terminar con Ucrania y otras cosas y tener una mejor relación, pero no es dueño de sí mismo. Está claro que él no puede hacer esto porque miles de millones y miles de millones y miles de millones, hechos y ganados, no ganados, sino hechos por estas mismas personas que están en los archivos de Epstein, ¿de acuerdo? Esas son las personas que manejan las cosas en los Estados Unidos. Así que, por favor, Vladimir Vladimirovich, quítate de la cabeza que Trump pueda tomar decisiones. Ahora bien, eso es algo muy importante, por supuesto, porque afecta la forma en que ven la situación en Ucrania y lo que Trump podría ser capaz de hacer en cuanto a, bueno, poner, como ya he dicho en otras ocasiones, lápiz labial al cerdo de la derrota, que es inevitable en los próximos 2 meses, de hecho, la derrota militar, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué los rusos, a pesar de todo eso y a pesar de la postura mucho más dura que han adoptado por esa misma razón? Lavrov va a estar hablando durante los próximos 3 días, después del día 5, sobre cómo es que los americanos no son capaces de cumplir su palabra. Ellos mienten mucho. Nos habían prometido que no ampliarían la OTAN y ya saben, pum, 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 y él los está llamando material, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? ¿Y luego qué pasó? Entonces hubo un enjambre de drones que intentó atacar al Instituto Estatal cerca de Valdai, ¿de acuerdo? Y la gente dice, ay, Dios mío, intentaron matar a Putin. Todavía no sé dónde estaba Putin en ese momento, pero ya es suficientemente grave que intentaran apuntar. Y luego algunos dicen, oh, no apuntaba a... La CIA dijo, no apuntaba. Sabemos de esto. Esto viene del órgano de la CIA, que resulta ser The New York Times o The Washington Post, ¿vale? Ay, Dios mío. Estamos apuntando a algo en esa área. Bueno, lo que Putin hizo fue ordenar a sus militares. Miren, recojan uno de esos drones que todavía está intacto, consigan el mecanismo de control y díganme exactamente dónde estaba el objetivo. Y el objetivo fue, boom, justo en la propiedad estatal, allí cerca de Valdai, ¿entendido? Y Putin dice, de acuerdo. ¿Qué tipo de tecnología es la que se está utilizando allí? Ahora bien, en este punto yo difiero bastante de la opinión de los expertos. Scott Ritter afirma que esa tecnología se remonta directamente a la CIA. Es Palantir o algo por el estilo. Tiene que ser la CIA. Así que, en resumen, tenemos a la CIA intentando asesinar a Putin justo en el momento en que toda esta situación está llegando a un punto crítico. Bueno, yo pregunté, nosotros tuvimos ¿sabes? Scott es un gran amigo y es una fuente de conocimiento sobre estas cosas. Así que le pregunté, Scott, ¿estás 100% seguro? Bueno, esa es mi opinión. Le dije, bueno, Scott, ¿no podría ser tecnología de la OTAN? ¿No podrían los británicos tener este tipo de cosas? Y él dijo, bueno, no, yo creo que esto es... Así que dijo, mira, simplemente vamos a estar de acuerdo en no estarlo. Tu punto de vista es ese, el mío es este. No es 100%. Pausa. Bueno, ¿qué fue lo que esta pieza de tecnología recuperada de un dron que sobrevivió pero que fue derribado y quedó prácticamente intacto? ¿Qué fue lo que nos reveló? No lo sabemos, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Fue entregado al agregado de defensa en la Embajada de Estados Unidos en Moscú y posteriormente fue transportado de regreso a Washington y entregado a nuestra comunidad de inteligencia y a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y cuáles eran sus instrucciones? Espero que sus instrucciones fueran: averigüen si los rusos, si esto fue realizado específicamente por la CIA. Ahora, ¿quién estaría examinando esto? Probablemente sería la CIA, ¿sabes? Así que lo que estoy diciendo aquí es que Putin le dio esta tecnología a Trump.
Yo creo que él sabía si eso podía ser directamente rastreado a la CIA o si era una especie de cosa genérica, algo de la OTAN. En cualquier caso, ¿qué fue lo que pasó? Nada en absoluto. Todos mis colegas están diciendo, oh, los rusos están furiosos, están furiosos, están furiosos. Bueno, sí, los rusos sí se ponen furiosos, especialmente la gente militar, pero no pasó absolutamente nada. Tuvieron estas conversaciones en Abu Dhabi y de hecho el martes o miércoles de la próxima semana tendrán más conversaciones en Abu Dhabi. Son conversaciones de tres niveles, así que acordamos, ¿dónde está mi cosa? Aquí. Acordamos en Alaska. Eso fue parte del trato. No hay un alto el fuego inmediato y consigues que Zelensky, tú, EU, logras que Zelensky y los europeos no la líen más y tenemos una conversación real para que resolvamos esto. Bueno, los europeos y Zelensky la liaron o lo estropearon todo y eso es lo que oyes decir a Lavrov. En cualquier caso, la cuestión continúa. Ahora, se me acusa de ser un poco ingenuo o quizás demasiado optimista y lo reconozco, sí. Soy una persona que ve el vaso medio lleno, pero las negociaciones se prolongan. Así que la respuesta siempre es, bueno, sí, pero y así no vas a conseguir nada. Quiero decir, es que hay dos agentes inmobiliarios. Witkoff y Jared Kushner son más que, quiero decir, son gente del sector inmobiliario, pero de eso están hablando ahora, de bienes raíces en Donbass y así sucesivamente. Así que yo regreso y les digo, bueno, miren, hay una explicación para todo esto que está pasando y mis colegas te escuchan hablar y sabes, yo les tengo un gran respeto a todos ellos. Lo juro, honestamente, lo juro por mi vida. Yo digo, mira, ganar en el campo de batalla va a suceder. John Mearsheimer dice, esta es la clave, ganar en el campo de batalla. Eso es lo que va a determinarlo todo. Por una vez no estoy de acuerdo con John Mearsheimer y es un tema que él y yo ya hemos discutido en profundidad. Es solo la primera fase. Por el amor de Dios, los rusos iniciaron esta guerra porque necesitan una nueva arquitectura de seguridad en Europa Central que los proteja de gente como los ucranianos, quienes aún están gobernados en gran parte por un grupo de fascistas o nazis, para que no vuelvan a hacer esto. Así que lo que he hecho los últimos 2 días es buscar confirmación de que podría tener razón en esto, ¿sabes? Y Medvedev es bastante, bueno, hay que leerlo con cuidado porque a veces es muy extremo, pero en esto tiene razón, lo afirmo. Y le voy a leer una frase que él pronunció en uno de estos asuntos importantes. De hecho, se estaba quejando de la no renovación del tratado New START. Él dijo, Rusia pronto obtendrá una victoria militar en... Pero es igualmente importante reflexionar sobre lo que ocurrirá a continuación. Al fin y al cabo, el objetivo de la victoria es evitar nuevos conflictos. Esto es absolutamente obvio. Así que, en mi opinión, ningún resultado que no respete y garantice los intereses fundamentales de Rusia, tal como lo hacía aquel borrador de tratado entregado a la OTAN y a Estados Unidos en diciembre de 2021, cualquier cosa que no alcance eso no va a prevenir nuevos conflictos, para citar a Medvedev. Y así, ese es el trato. Corolario, esto no se puede hacer sin que Estados Unidos juegue un papel importante. ¿De acuerdo? ¿Quiere Putin a Estados Unidos en Europa? Sí, sí quiere. Es la primera vez en mis 60 años de carrera que vemos a los rusos queriendo a Estados Unidos en Europa. ¿Por qué? Porque la OTAN está muerta. Ya no existe la OTAN.
¿Crees que si Estonia inicia un conflicto o un enfrentamiento contra Kaliningrado, el artículo 5 del Tratado de la OTAN será realmente respetado? Por favor, no me hagas reír. Antes ya estaba bastante claro que no sería así, pero ahora la verdad es que está más que clarísimo. ¿Por qué Rubio ni siquiera se reunió con los europeos cuando fue designado para ello y luego canceló su reunión hace apenas 2 días en Múnich? Porque Rubio tenía cosas mejores que hacer que ir a la última ministerial de la OTAN, por el amor de Dios, a donde los secretarios de Estado han ido desde 1949, por el amor de Dios. ¿Y cómo lo explicó? Pues bien, él no se molestó en explicarlo. Se lo dejó a sus subordinados para que dijeran, miren, el señor Rubio, claro, asiste a muchísimas reuniones y como saben, no se le puede pedir que asista a todas las reuniones. Él como que está echando sal en la herida. Esta vez dijeron, tuvo un conflicto 1 hora antes de esa reunión con los europeos. Canceló porque tenía un conflicto. Ipso facto, algo era mucho más importante que honrar su promesa de reunirse con los europeos. La OTAN ha muerto, ¿de acuerdo? Eso significa algo. Ahora, Estados Unidos va a aferrarse a Europa. Bueno, los rusos, desde luego que sí, esperan eso, porque no quieren que los alemanes consigan la bomba, por el amor de Dios. Y tienes a los franceses y alemanes hablando de conseguir la bomba. Y él también es muy consciente de que a menos que Estados Unidos asuma algún tipo de papel de garante, no para proteger a Ucrania, por el amor de Dios, o lo poco que pueda quedar de su territorio, sino más bien para salvaguardar a Rusia de la posibilidad de que los eventos catastróficos de 2022 vuelvan a repetirse. ¿Me entiendes? Así que en este momento eso podría parecerle a mi gobierno un argumento bastante convincente y sólido. Pero yo simplemente querría sugerir que es precisamente por eso que considero que estas conversaciones trilaterales que se están llevando a cabo ahora, las cuales fueron también una promesa hecha en Alaska, están teniendo lugar en este instante. Los ucranianos tuvieron que tragarse mucho orgullo y están ahí. Zelensky está mintiendo descaradamente diciendo tengo una garantía de seguridad del 100% de los Estados Unidos y Trump no dice nada al respecto. Y Putin dice que me gustaría ver eso. Así que hay mucha propaganda, hay mucha desinformación por ahí. Pero, y no es que vaya a suceder nada de eso de forma inminente, pero los rusos ven a Trump como la peor clase de persona que se pueda imaginar, en el sentido de tener a alguien tan volátil, tan inestable, tan, propenso a delirios, tan narcisista, con sus dedos puestos sobre los códigos nucleares, que van a tener que mimarlo y complacerlo constantemente. Y a largo plazo, le quedan 3 años más, ¿verdad? Casi. Quiero decir, tienen que lidiar con él. Quizás este tipo tan voluble ceda y diga, de acuerdo, sí, no necesitamos a los europeos en eso, nos quedaremos en Europa y fingiremos que la OTAN todavía existe, pero también les daremos a ustedes, rusos, garantías de seguridad al negociar un acuerdo poco a poco. Esto no va a pasar este mes o quizás ni siquiera este año. Pero se mantienen involucrados y eso es lo que realmente es la gran novedad. Por supuesto, Biden no tuvo ninguna participación en absoluto. Blinken, cada vez que veía a Lavrov salía huyendo, por el amor de Dios. O sea, era un desastre. Eso es una gran ventaja en este momento. Están hablando entre ellos de forma confidencial. Y solo para terminar, termino con esto. Los rusos se quejaron antes de lo que ellos llaman diplomacia de megáfono, ¿de acuerdo? Entonces Putin conversa con Trump y de repente, antes de que te des cuenta, Trump estaba contándole a todo el mundo lo que le dijo a Putin y todas esas cosas. Así que por fin eso se acabó. Eso ya se fue, ¿vale? Y los rusos están elogiando a Estados Unidos y todo esto. Mira, estamos llevando estas negociaciones de forma subliminal y estamos cumpliendo nuestras promesas de confidencialidad y esa es la única manera en que las cosas pueden funcionar de verdad. Y, por supuesto, los medios están indignados y difundiendo todo tipo de teorías y conspiraciones sobre lo malos que son los rusos. Así que los medios siguen siendo la mosca en la sopa. Pero incluso ellos, creo, van a tener que reconocer que los rusos no están perdiendo. Los ucranianos no están ganando.
Y eso va a quedar muy claro en un par de meses a medida que esta guerra de desgaste avance hacia el río Dnieper. Lo último que diré es, miren, los rusos no quieren ir más allá del río Dnieper. ¿Por qué digo eso? Porque la gente del otro lado del río Dnieper odia a los rusos con toda su alma. Son de una tradición diferente, son los ucranianos occidentales. Y por eso tiene que haber una especie de cordón sanitario o una especie de, ¿cómo se le llama? Una zona de amortiguación, porque Putin no quiere apoderarse de toda Ucrania. Y diré una cosa más. La gente se pregunta, ¿de verdad creen que Putin se va a detener solamente ahí en Ucrania? El propio Biden, sí. El presidente Biden en su último discurso sobre el Estado de la Unión citó textualmente, ¿hay alguien en esta sala que realmente piense que Vladimir Putin se detendrá únicamente en Ucrania? Él irá a Polonia, irá a los estados bálticos. Tenemos que detenerlo ahora mismo. Bueno, Nima, como ya te he dicho en tu programa en varias ocasiones, Putin sí se detuvo. Se detuvo 6 semanas después de que comenzara la guerra. Tenía un acuerdo con los ucranianos y Estados Unidos y el Reino Unido lo frustraron. Luego llegó a Minsk. Fue engañado 2 veces en Minsk y eso es admitido por los jefes de Alemania y Francia. Y por lo tanto, en esta ocasión no se va a conformar con absolutamente nada que no sea una victoria militar completa hasta el punto exacto al que él desea llegar. Y luego alguna clase de acuerdo o señal de un pacto que le impida tener que avanzar aún más. Él no quiere verse involucrado en su propio Vietnam y es un hombre muy sensato al no desear eso. Sí, Ray, viendo lo que los europeos dijeron en la conferencia de seguridad de Múnich, y ya sabes, Sikorsky, Merz, el canciller alemán, se mostraron muy belicistas respecto al conflicto en Ucrania. Quieren una especie de escalada. Incluso en Alemania se habla de la producción de drones en Alemania, preparándose junto a los ucranianos. ¿Crees que Europa todavía, sabes, al momento de decidir cuál será el futuro con Rusia, cuál es realmente el futuro? Porque de alguna manera se perciben voces contradictorias saliendo de Europa. Por un lado, algunos europeos dicen que tenemos que empezar a dialogar con los rusos. Por otro lado, se observan políticas de línea dura hacia Rusia. ¿En qué situación está Europa hoy? Bueno, tomemos a Maetz, a Konstantin Maetz en Alemania. Hace un mes dijo, miren el mapa, pero Rusia es parte de Europa, Rusia es parte de Europa, así que quizás deberíamos, ya saben, quizás deberíamos reconocer eso y negociar con Rusia. Las siguientes 3 veces que habló está diciendo, va a haber guerra, tenemos que estar preparados. Solo será dentro de 3 años, así que tenemos tiempo. ¿Tiene él algún tipo de acuerdo sottovoce con Putin para que Putin se contenga y espere durante 3 años hasta que los europeos estén completamente listos? Dios mío, sí. Entonces Maetz es un auténtico bala perdida, ¿entiendes? No sabe absolutamente nada de realpolitik. Y es solo cuestión de tiempo, en mi opinión, antes de que los alemanes estén diciendo, un momento, esperen. Hemos estado leyendo, hemos estado viendo a Nima, por ejemplo, y los invitados de Nima están diciendo que Rusia no es una amenaza, no es algo que realmente amenace a Europa o a los Estados Unidos, a cualquier otro que quiera que lo dejen en paz, como los chinos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué recortamos nuestros programas de bienestar social y perdemos nuestros empleos? ¿Por qué estamos haciendo esto? Por algo que en realidad no existe. En otras palabras, quizás se den cuenta de que la Unión Soviética se desintegró por completo alrededor de los años 1989-1990 y que el régimen que la sucedió, si es que así lo quieren llamar, no tiene absolutamente ninguna intención. Para enterrar a Occidente, no tiene la intención de convertir a Occidente al comunismo. Ese es el paradigma en el que Joe Biden estaba trabajando. Y en la medida en que Sullivan y Blinken fueron cómplices, lo mismo, actuaron como el SA. El paradigma es diferente ahora. Rusia es, lo siento, Europa sufriendo económicamente, ahora mismo no tienen capacidad militar.
Me acuerdo de la observación de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Alguien dijo, el Vaticano está en contra de lo que haces, incluso podrían pronunciarse porque son. Y la famosa frase de Stalin fue, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? ¿A qué te refieres con cuántas divisiones tiene el Papa? ¿O cuántas divisiones tiene Europa? Incluso el propio Putin, y esto sucedió hace apenas unas 4 semanas, consideró apropiado declarar, miren, Europa no representa absolutamente nada desde el punto de vista militar, sino cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Está claro? Así que todas estas grandes pretensiones sobre lo que supuestamente van a lograr no pueden llevarlas a cabo sin la ayuda de los Estados Unidos. Ya no cuentan con Estados Unidos. Esa es la nueva y cruda realidad. El secretario de Estado de Estados Unidos ya ni siquiera asiste a las reuniones de la OTAN. Como probablemente recuerdas, predije durante la última cumbre de la OTAN que la próxima en Tirana no va a suceder. Mantengo firmemente esa predicción. La OTAN está completamente acabada. Y bueno, eso es todo lo que hay que decir al respecto, porque los rusos no consideran que la OTAN sea una amenaza real, a menos que, Dios mío, cuando digo eso, los franceses dicen, oh, miren, tenemos esta arma nuclear. Hay que compartirlo con los alemanes. Que compártanlo con los alemanes, por Dios. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo creo que si los rusos ven algún progreso real hacia ese objetivo, van a intervenir fuertemente con Estados Unidos en primera instancia, porque hay una relación de trabajo con Estados Unidos. Y Trump ha instituido eso. Incluso Lavrov, en sus discursos más contundentes, reconoce que Trump es muchísimo mejor en cuanto a las relaciones de trabajo, los lazos y la capacidad de comunicarse. Creo que él y Trump y Putin han hablado, creo, unas 7 u 8 veces ya que nosotros sepamos. Y, por supuesto, ha habido otras reuniones importantes, 7 entre Witkow y Putin. Ahora, solo para terminar con esto. Esos 28 puntos estaban condenados al fracaso desde el momento en que se presentaron. Y entonces, de repente, Witkow y Kushner llegan a las 11 de la noche al Kremlin y durante las siguientes 5 horas, Putin se dedica a revisar minuciosamente esos 28 puntos. Más tarde, simplemente lo entrevistan en la televisión rusa y yo le pregunto, ¿y cómo fue eso? Él me dijo, Dios mío, eso fue demasiado largo, obviamente, fue demasiado largo. Pero cubrimos casi todos y cada uno de esos 28 puntos. Así que, miren, lo que yo digo es, reconozcan la realidad, reconozcan el hecho innegable de que Putin es muchísimo, pero muchísimo más inteligente que yo, incluso más inteligente que tú, Nima, y especialmente más inteligente que algunos de mis colegas. Así que decir que esto está muerto al llegar o que no va a funcionar, hay razones por las que Putin está haciendo esto y que Trump se mantenga involucrado. Así que veamos cómo se desarrolla. No esperen progreso este mes o el próximo, pero esas cosas continúan según el espíritu de anclaje que aún no está totalmente muerto. Rey, la otra parte del conflicto, si consideramos la política exterior de los Estados Unidos, es lo que está pasando en Asia Occidental en torno a Irán. Estados Unidos acumulando fuerzas militares alrededor de Irán y tratando de ejercer presión económica, militar, socialmente, de todas y cada una de las formas posibles para someter, para poner al gobierno bajo una presión tremenda. Pero por otro lado, también hay que considerar a Israel, el papel tan importante que juega Israel. Benjamin Netanyahu, cada vez sabes que hay algún tipo de discusiones o negociaciones entre Irán y los Estados Unidos. Ves a los negociadores llamando, sabes, a Steve Witkoff y a Jared Kushner yendo a Israel antes de las negociaciones y después de la negociación ves que están hablando con Netanyahu. Entonces Netanyahu se dirige a Estados Unidos coordinando absolutamente todos los detalles. Y una pausa. ¿Crees que se avecina una guerra entre Irán y los Estados Unidos?
porque, por un lado, si uno analiza lógicamente la situación actual, lo último que Estados Unidos necesita es sin duda una nueva guerra en Oriente Medio. La última cosa de verdad, porque no será una guerra rápida, no, esa será una guerra de desgaste, algo muy parecido a lo que estamos presenciando desde hace ya más de 4 largos años en Ucrania. Y sí, ¿cómo ves la situación actual y la escalada en Oriente Medio? Me alegro de que preguntes. Sería muy mala suerte, una mala imagen, como se dice hoy en día, una mala imagen estar en guerra con Irán a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato. Ahora creo que Trump y su gente de IC y otros están haciendo preparativos para asegurarse de que las elecciones de mitad de mandato o bien no se celebren o que los resultados sean más favorables de lo que normalmente ocurriría. Así que eso es una cosa. La otra cosa es que los estadounidenses están hartos de la guerra, de otra guerra en el Medio Oriente. Y como bien señalas, no hay ninguna perspectiva de que se repita la guerra de los 12 días en junio, ¿de acuerdo? Los iraníes lo han dejado muy claro. Ahora, ¿cómo fue que todo esto se puso en marcha? Yo voy a abordar este tema desde la perspectiva de un analista de inteligencia, ¿de acuerdo? También estuve en inteligencia del ejército durante un par de años. La inteligencia militar no es un oxímoron. La inteligencia militar es operativa y posee un valor incalculable, puesto que sin su existencia se vuelve completamente inviable la formulación de juicios de carácter político. Sin embargo, depender exclusivamente de la inteligencia militar puede llevarte por un camino equivocado, al no permitirte otorgar la debida y justa importancia a las consideraciones de índole política. Déjame darte un ejemplo. Cuando trabajaba en la CIA, en la división de análisis, ¿vale? No estábamos derrocando gobiernos ni torturando gente ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Éramos analistas. Y durante la mayor parte de mi carrera podía decir las cosas tal como eran. Fui analista soviético, luego jefe de la rama soviética, jefe de la rama de política exterior. Y de esta manera tendríamos la oportunidad de decirles a nuestros líderes lo que pensábamos. Ahora bien, cuando Casey y Bobby Gates llegaron, nuestros líderes decían, bueno, no, los rusos son realmente muy malos, ellos, y simplemente no se puede confiar en ellos, y ni siquiera piensen que podrían hacer control de armas con ellos. Bueno, hubo algunos de nosotros que logramos llegar a personas importantes como el secretario Schultz, como el vicepresidente George H.W. Bush. Y en resumen, lograron persuadir a Reagan de que nosotros, la minoría, los disidentes de la CIA, teníamos razón de que era posible negociar con Gorbachev. De hecho, les voy a contar una pequeña anécdota que tengo sobre cuando le estuve enseñando al entonces vicepresidente George H.W. Bush cómo se pronunciaba el nombre de Gorbachev. ¿De acuerdo? Permítanme terminar. Y él me dice, Ray, sí, Gorbachev. Todos dicen Gorbachev. ¿Cómo se dice, no? Usted sabe ruso. Acaba de enseñar el señor ruso. ¿Cómo se dice? Dice que es fácil, señor vicepresidente. Di la palabra basura. Ahora, di off, ahora. Pronuncia off con el acento y dilos juntos. Gorbachev. Lo tienes, señor vicepresidente. Es Gorbachev. Ahora podría explicar la ortografía. Sí, la ortografía. ¿Por qué esa E sin acento se convierte en yo al final de la palabra? Pero mira, ¿lo entendiste? Sí, no necesito más. Gorbachev fue el único que lo pronunció correctamente. Reagan lo intentó, pero seguía diciendo basura, Gorbachev. Así que, de todos modos, el vicepresidente Bush era persuadible. Lo conozco de cuando estuvo en la CIA ese año, en el 75, ¿vale? Yo le informaba entonces sobre distintas cosas. Así que influyeron en Reagan y así del imperio del mal en menos de un año tuvimos el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, por Dios, eliminando toda una clase de armas nucleares de alcance intermedio y de menor alcance. Nunca pensé que eso sería posible, pero sucedió. Fueron destruidos en el mismo lugar y mi amigo Scott Ritter fue el primero en llegar al terreno para verificar en este horrible sitio llamado Votkinsk, en los montes Urales, para confirmar que estaban siendo destruidos. Así que lo que quiero decir es que se necesitan ambas cosas. Se necesita gente que vea las cosas desde una perspectiva más amplia. Organizacionalmente, en aquellos días, yo me desempeñaba en la oficina de inteligencia actual.
Eso era en gran medida inteligencia política. ¿Necesitábamos información militar? ¿Necesitábamos aportes económicos? Por supuesto que sí. Esa era una oficina completamente aparte. La Oficina de Investigación Económica y la Oficina de Investigación Estratégica. Los encargados de la investigación estratégica, el análisis militar, la economía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se concretó todo? Bueno, se coordinó con la oficina principal, el jefe del departamento, el subdirector de inteligencia, no, como le decíamos, y él preguntaba, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y teníamos libertad para opinar. Y luego él decidía cuál era el análisis más convincente. Una vez, resultó así. Teníamos pruebas de que los chinos durante la guerra de Vietnam estaban impidiendo que el armamento soviético pasara por China hacia Vietnam para apoyar el movimiento de liberación nacional y a Ho Chi Minh. Ahora, obtuvimos esa información de inteligencia a través de medios sumamente técnicos, ¿de acuerdo? Y dije, Dios mío, si hay algo que demuestre que los chinos y los rusos se odian profundamente y que ni siquiera cooperarán para apoyar a su propio socio ideológico, bueno, es precisamente esto. El analista chino dijo, no, eso nunca, bajo ninguna circunstancia podría suceder. Los chinos jamás, bajo ninguna circunstancia, harían tal cosa. Pues bien, al final obtuvimos datos mucho más concluyentes. No se permitía que los aviones despegaran de lugares justo por encima de China y la Unión Soviética. Así que existe esta fricción, pero es una fricción que puede resolverse al más alto nivel. Ahora, en cuanto a Vietnam, ocurrió algo similar. Mi colega Sam Adams recibió Sam Adams, por cierto, estaba en el mismo programa de formación de oficiales subalternos que Graham Fuller y yo. Entonces, él era una persona auténtica. Había salido de Harvard, fue a la Facultad de Derecho de Harvard. No le gustó estudiar Derecho, así que vino a estar con la gente que formaba parte de esta nueva CIA. Ahora, él se encargó de contar el número de comunistas vietnamitas que llevaban armas. Eso no se había realizado antes. Estamos hablando del año 1964, cuando cada uno de nosotros recibió su propia cartera de responsabilidades. La mía era Rusia y China, Rusia y el resto del movimiento comunista. La suya era Vietnam. Cuéntalos, Sam. Averigua cuántos hay. No hemos tenido una estimación desde que los franceses se fueron en 1954. Nos metemos en una guerra con esa clase de... Bueno, para resumir, Sam contó entre 500.000 y 600.000 vietnamitas en armas en el sur. ¿De acuerdo? El general Westmoreland, él solo permitiría que fueran 299.000. Es una cifra increíblemente baja. Suena completamente descabellado, ¿no crees? Le dije a Sam una vez, Sam, cuando un general está en guerra, ¿no tienden a exagerar el número del enemigo en lugar de minimizarlos? Y él dijo, Ray, tienes que entender. Los periodistas en Saigón no son precisamente los individuos más brillantes que existen en el mundo, pero sí que son capaces de hacer cálculos, ¿de acuerdo? Y hemos estado matando a 1000 BC cada 2 semanas aquí y ellos pueden sumar las cifras. Y si de repente dijéramos, no, solo hay 500 o 600, Westmoreland no podría conseguir más tropas, ¿verdad? Y entonces eso es, dice él, Bray, esto fue el 20 de agosto de 1967. Él le dice, Ray, ha llegado un cable del general. Abrams, ¿quién era el lugarteniente de Westmoreland? Y en este cable se afirmaba, y cito textualmente porque ahora ha salido a la luz, y cito, no podemos dar a conocer las cifras verdaderas que Adams y otros han presentado porque hemos estado proyectando una imagen de progreso en esta guerra. Y no existe la menor posibilidad de que pudiéramos presentar suficientes advertencias o salvedades para evitar que la prensa en Saigón llegara a una conclusión equivocada y sombría. Le dije, Sam, general, ¿el general puede poner eso por escrito? Él dijo, lo leí esta mañana, tienes que subir a la oficina del director.
No es para divulgar, no es para diseminar, pero sí, de acuerdo. Así que ahí estaba. En resumen, Sam hizo un presupuesto. Él convenció a todas las agencias de inteligencia en Washington de que tenía razón, excepto al ejército, claro, por Westmoreland. Hicimos la estimación, tuvimos la Junta de Inteligencia de Estados Unidos, que reunió a unas 14 o 15 agencias en ese momento, con el director Helms presidiéndola. Y después de que todo terminó, él dijo, vamos a posponer esto, no vamos a seguir adelante con esta estimación. Nos hizo pasar y le dijo a Sam, Sam, buen trabajo, pero no lo entiendes. Mi trabajo, mi labor principal es proteger a la Agencia Central de Inteligencia y de ninguna manera puedo proteger a la CIA si me veo envuelto en una disputa o una confrontación de poder con el ejército de los Estados Unidos, que está en guerra. Así que olvídate de ello. No vamos a hacer los números correctos, que vino 3 meses después. La ofensiva del TED en todo el país con, ¿adivina cuántas tropas del Vietcong? Eran entre 500,000 y 600,000 hombres. Johnson decidió que no se presentaría de nuevo a las elecciones. Así que lo que estoy tratando de decir aquí es que si tienes un analista verdaderamente honesto, puedes presentarle todo tipo de información con aportes económicos y estratégicos, y eso fue precisamente lo que hicimos preparando la negociación original de SALT desde el año 72, lo que de hecho resultó en el Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Así que puede funcionar, pero también podría ser desviado por personas inescrupulosas que creen que su trabajo es proteger a la agencia. La agencia probablemente tenía 1,000 agentes, 1,000 oficiales de casos en Vietnam, todos diciéndole a Westmoreland, sí, lo estamos haciendo genial, lo estamos haciendo genial. ¿Ves? En otras palabras, la honestidad debería prevalecer. Y no solo la honestidad, sino también la capacidad de poder integrar de manera adecuada y a un nivel muy elevado todos los aspectos económicos, los estratégicos y los políticos que se presentan en este contexto. Ahora bien, la razón por la que estoy mencionando todo esto es porque contamos con analistas militares verdaderamente increíbles. Y, de hecho, hablaste con 2 de ellos precisamente ayer. Larry, sí, Larry, ¿me entiendes? Larry Wilkerson y Larry Johnson. La gran cantidad de detalles que lograron recopilar sobre el equilibrio de fuerzas, tanto fuera como dentro de Irán, es realmente asombrosa, ¿sabe? Y la inteligencia militar es una condición sine qua non para tomar buenas decisiones. Pero hay que echar la vista atrás a un pasado no tan lejano en este caso. ¿Qué pasó en junio? Pues bien, en junio los iraníes fueron engañados. Ellos creyeron que Estados Unidos iba a dialogar con ellos. En cambio, Netanyahu y luego más tarde Estados Unidos intentaron destruir sus instalaciones nucleares. ¿No es así? Bueno, eso fue apenas junio, ¿dices? Junio, hace como medio año. ¿Y cómo salió eso? Bueno, tan pronto como los iraníes lograron recuperarse, se pusieron de pie. Empezaron a lanzar misiles contra Israel. Misiles contra los cuales la cúpula de hierro o la cúpula dorada o la cúpula de platino, no sé qué tipo de cúpula tenemos ahora mismo, no podrían hacer nada para evitarlo, ¿de acuerdo? Misiles Patriot, esos misiles lograron penetrar en zonas muy sensibles. Estas cosas vuelan a 10 o 12 veces la velocidad de ese sonido. No hay absolutamente ninguna defensa contra ellos. Incluso, todo el mundo lo reconoce, es un hecho. Entonces, ¿qué hizo Netanyahu? Llamó a Trump, él le dice, pide un tiempo fuera, tiene que ser un tiempo fuera, ¿me entiendes? Y Trump dijo, de acuerdo, tomemos un tiempo fuera, y el tiempo fuera se concedió. Ahora, Larry Johnson dijo ayer, no debió haber sido un alto el fuego. Trump debió haber dejado que Israel fuera aniquilado por todos esos misiles que Irán aún tenía y no desplegó, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso es el pasado reciente, así que al observar todas estas cosas me digo, pero espera un momento, Israel quiere ser completamente aniquilado, para usar el término, los propios términos de Trump. ¿Existe alguna defensa ahora que pueda evitar que Israel sea completamente aniquilado? ¿O quieren las bases estadounidenses en la zona ser también aniquilada? ¿Qué están diciendo los estados del Golfo? Ellos no quieren que el presidente haga esto. Así que, saben, yo siempre he sido una especie de atípico aquí. Como 1 de cada 10, por lo que puedo decir,
diciendo, mira, hay razones por las que esto podría ser realmente estúpido. E incluso Netanyahu podría darse cuenta de esto. Y esto entró en juego hace unas 3 semanas cuando fue Netanyahu, entre otros, quien dijo, oh, todavía no estamos listos, no lo hagamos todavía, ¿sabes? Ahora, ¿qué pasa? Trump empieza a negociar con Irán en Omán. Oh, Dios mío, no solo eso, sino que a Trump le pidieron que comentara y él dijo, oh, fueron muy buenas conversaciones tuvimos en Omán con los iraníes. Esto fue hace unos 10 días, ¿de acuerdo? Netanyahu llama por teléfono a la Casa Blanca y dice, tengo que ir ahora mismo. No puedo esperar una semana más. Tengo que venir ahora mismo. Y así, el martes, creo que fue Netanyahu, o el lunes, o lo que sea, hace aproximadamente 4 días, él se reúne en la Casa Blanca con Trump. Ahora bien, todo el mundo sabe, porque Netanyahu lo ha dejado muy claro, lo que él quiere son 3 cosas, ¿de acuerdo? Ni una sola arma nuclear, 0 enriquecimiento de uranio y que dejen de apoyar a los movimientos de liberación o a los terroristas en la región. Esas son nuestras condiciones. Si no las cumplen, ¡boom! Vamos a aniquilar a Irán esta vez. ¿Entendido? ¿Estás diciendo que esto va a ocurrir sin que sufran ninguna represalia? Eso es absolutamente increíble. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él va a la Casa Blanca. ¿Y cuál es, al final, el resultado de todo esto? El resultado solo lo dice Trump. Y lo que él dice es, insistimos, palabra de Trump, insistimos en que las negociaciones se lleven a cabo en Omán con los iraníes. No hicimos otros compromisos con los israelíes. Punto. Fin de la cita. ¿Qué decía el comunicado final? No hubo ninguno. ¿Y qué hay de la tradicional rueda de prensa con Netanyahu? No hubo ninguna. Quiero decir, no hace falta ser un analista muy astuto o brillante para darse cuenta de que esto no salió nada bien, no le resultó favorable a Netanyahu. Ahora, Larry Wilkerson, por quien siento una gran admiración, dice que la última vez los israelíes sí amenazaron con usar un arma nuclear. Lo considero prácticamente un hecho, si Larry lo sabe y lo cree. Wow, eso no es lo que nadie quiere, particularmente Trump, de cara a las elecciones de mitad de mandato. O entonces, ¿qué va a hacer Trump? Bueno, hará lo que siempre hace. Montará él creará una situación en la que podrá hablar con los iraníes y decir, bueno, está bien, no envié 1, envié 2 portaaviones. Y los iraníes finalmente han accedido a no desarrollar un arma nuclear. Enriquecimiento, bueno, han dicho que están dispuestos a colocar algo de uranio enriquecido o en otro lugar, como en Rusia o en Turquía o algo por el estilo. Así que tenemos un trato aquí, y fue por mis amenazas. Era una armada. No como la Armada Española, ojo, esta era una armada de, ¿verdad? Y eso fue lo que lo logró. Eso es completamente posible. Apostaría a que así es como va a terminar esto. ¿Por qué? Porque los iraníes han dejado, como bien sabes tú que acabas de regresar de Teherán, los iraníes han dejado muy, muy claro que yo hago esta especie de truco mágico de, nosotros, pedimos un tiempo muerto cuando estamos, en vez de aniquilar a Israel. Y Estados Unidos podría pensar que podría hacer un ataque relámpago rápido y salir como le gusta hacer a Trump, pero eso no va a ser posible. Le doy la razón a Al-Arachi y a todos los demás, a los militares que dicen, miren, esta vez no va a pasar. Si nos atacan, no importa cuán precisos sean sus ataques, olvídense de sus bases militares en la zona y olvídense de Israel porque hemos demostrado el potencial que tenemos para enviar misiles que no se detendrán y no serán interceptados en Israel. Y eso es precisamente lo que haremos, ¿de acuerdo? Entonces, Trump, ¿qué va a hacer Trump exactamente? Yo creo que va a ir a Omán para intentar hablar con los iraníes. Y Al-Arachi, el ministro de
Es él, ¿verdad? ¿Es él el ministro de Asuntos Exteriores, el canciller de Irán? Sí, él estuvo creo que pusiste un fragmento, un video ayer. Sí, va a ir. Hoy hemos sabido que él va a ir a Ginebra. La próxima ronda de conversaciones se llevará a cabo el martes en Ginebra, pero de nuevo, la gente de Omán va a ser la mediadora entre las dos partes. Vale. Omán va a ir allí, van a estar en Ginebra, ya sabes, coordinando las negociaciones. Son buenas noticias, Nima. Espero que estés de acuerdo. Al-Arachi no es ningún inexperto. Quiero decir, a los ministros de Exteriores iraníes han estado haciendo un trabajo excelente. Seamos testigos del JCPOA, el acuerdo conjunto que se estableció para limitar el potencial nuclear de Irán. Así que me parece a mí que el señor Trump va a jugar esta carta hasta el final, a pesar de todos los halagos y las lisonjas de Netanyahu. Creo que Netanyahu se encuentra no lo sé con certeza. La gente comenta que está atravesando una situación bastante delicada en el ámbito político interno de su país. No puedo evaluar eso porque otras encuestas muestran que los israelíes están al 100%, no al 100%, pero sí al 70% apoyando lo que él está haciendo. Así que creo que no se puede confiar en Netanyahu. Pero si Netanyahu realmente vuelve a amenazar, como Larry Wilkerson lo mencionó ayer, con la amenaza de usar un arma nuclear en una situación in extremis, bueno, creo que Estados Unidos lo interpretará de la manera en que debería, es decir, con la idea de no lo pongamos en una situación in extremis. Y se le pone en esa situación in extremis atacando a Irán. Así que Al-Arachi se expresó elocuentemente diciendo, mira, ¿sabes? Luché en la guerra, sí. Soy un veterano de verdad. Creo que fue herido en varias ocasiones. Ahora soy diplomático. Prefiero el enfoque diplomático y ahora vamos a Ginebra. Para mí es una noticia maravillosa. Y aquí, una vez más, me gustaría señalar la diferencia entre la inteligencia militar y la inteligencia político-económica en su conjunto, ¿de acuerdo? Económico. Los iraníes cerraron el estrecho de Hormuz. Dios mío, estaríamos hablando de una catástrofe económica a nivel mundial. Eso es exactamente lo que tendríamos. ¿Han amenazado con hacer eso? Sí, lo han hecho. Representa una amenaza creíble. Es pan comido. Pueden llevarlo a cabo con facilidad, ¿de acuerdo? Así que ese es un aspecto importante aquí. Ahí es donde entra en juego el factor político. ¿Realmente quiere Trump involucrarse en un conflicto bélico? No será una guerra de corta duración con Irán, especialmente cuando se aproximan las elecciones de medio mandato. Y por último, pero no menos importante, los archivos de Epstein. Ahora, Trump se encuentra en lo que solíamos llamar está en un lío tremendo, por así decirlo. ¿Por qué? Ayer mismo, una abogada muy valiente, miembro del Comité Judicial de la Cámara, una congresista de Seattle, ¿de acuerdo? Ella leyó en voz alta los 47 nombres que el director del FBI eliminó, ¿de acuerdo? El 47º fue Donald J. Trump, quien, según los registros, realizó más visitas a la infame isla de Epstein que cualquier otra persona, con la única excepción del propio Jeffrey Epstein. Y toda esta gente era los acusadores. ¿Cuántos testigos había en su contra? Eran los 37. Así que lo que Patel tuvo que comprender es que ya lo tienen en la mira. La gente que trabaja en el FBI y en el Departamento de Justicia todavía tiene conciencia. Hay suficientes de ellos para entregar la información y es perfectamente legal, bajo la ley, entregarla al Comité de Supervisión, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Así que Trump está bajo una enorme presión con todo este asunto de Epstein. Y si, como ya pensé hace 3 meses y lo dije en su momento, el potencial de chantaje de Epstein que los israelíes poseen es lo que explica la incapacidad de Trump para detener el genocidio, por el amor de Dios, y la hambruna forzada. Bueno, ahora mismo los israelíes probablemente poseen aún más información o detalles comprometedores que podrían usar contra Trump.
Pero no sé si la capacidad de presión que tenemos es tan potente como antes, porque todos tenemos mucha más información comprometedora sobre Trump. Y todo eso está en documentos que revelan cosas terribles y horribles sobre niñas muy jóvenes, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos 3 hijas y tenemos 6 nietas. La idea de que cualquiera de estas personas sea sometida a ese tipo de cosas es simplemente tan espantoso. ¿De acuerdo? Así que Trump tiene que lidiar con eso, ¿de acuerdo? Lo último que cualquier persona sensata en Washington desearía es otra guerra donde la gente pudiera llegar a pensar que Irán en realidad no representaba una amenaza para los Estados Unidos. Irán es una amenaza, solo una amenaza percibida para Israel. Y entonces nos estamos involucrando en una guerra. Otra guerra más en nombre de Israel, como lo fue Irak, como otras guerras que hemos tenido. Bueno, eso tampoco es una buena imagen, si lo analizas bien justo antes de las elecciones de mitad de periodo. Así que, ahora soy más que un vaso medio lleno y quizás hasta 3/4 lleno de optimismo por estas negociaciones en Ginebra. Sí, están mediadas por los omaníes, supongo, Está bien, pero no pasa nada. Al menos están hablando, ¿está bien? Y hay una posibilidad de que Estados Unidos haga el mismo tipo de jugada, que hicieron la vez anterior. Sí, la hay. ¿Hay gente en nuestras Fuerzas Armadas a la que le gustaría hacer este tipo de cosas? ¿O son los neoconservadores? Sí, los hay. ¿Está Trump completamente en control de la situación? No, no lo está. Así que es un polvorín, pero siempre he sido más optimista, de que el sentido común y la experiencia de junio durante la guerra de Yom Kippur terminarían por imponerse. Y para terminar, solo para concluir con esto, la forma en que yo veo que esto se desarrollaría o cómo sucedería es que después de la guerra que se espera en junio, Trump le diría a la CIA, ¿podrían ustedes organizar una insurrección, derrocar al gobierno que está en Teherán? Y la CIA respondería, como es nuestra tradición, sí, señor, por supuesto que podemos hacerlo. Lo hicimos en 1953. Los británicos nos ayudaron. Solo desempolvaremos los archivos y averiguaremos cómo hacerlo. No hay problema. Y así lo intentan. ¿Y qué es lo que ocurre? De repente no logran comunicarse con sus agentes. De repente el sistema Starlink deja de funcionar, probablemente con la ayuda de los rusos. De repente la insurrección así llamada se desvanece. Y hasta Netanyahu dice, bueno, no lo hagamos ahora mismo, mejor esperemos. Sí, esperemos, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos a Trump. Él se dirige a las Fuerzas Armadas y les dice, está bien, ustedes también mostraron una actitud bastante tibia respecto a este asunto. ¿Tú qué piensas, no? Y los militares le dicen a Trump, entonces la CIA, ¿qué te dijo? O la CIA me dijo que podíamos hacer esto muy rápido, un ataque veloz, y habría una insurrección. La CIA te dijo eso. Olvídalo. Eso no es lo que va a pasar. Y como Larry Johnson y Larry Wilkerson señalaron ayer, hay todo tipo de formas en que los hechos militares sobre el terreno y los alcances, es decir, la Fuerza Aérea ya no sabe hacer restas o sumas. Quiero decir, ellos saben perfectamente cuál es el alcance operativo de un F-35. Saben que simplemente no puede hacerlo. Me recuerda a Irak, ¿verdad? El mismo tipo de estupidez, ¿verdad? Vamos a encontrar armas de destrucción masiva. El secretario Rumsfeld preguntó, ¿cuándo van a hacer eso? Bueno, por favor, déjenos un respiro. Irak es del tamaño de Texas, así que va a tomar un buen tiempo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues, ¿saben qué le voy a decir, amigos? Irán tiene una extensión territorial, un área que es del tamaño de Europa. ¿Lo entienden? Todas estas cosas están bien distribuidas. Irán tiene un elemento disuasorio, ¿vale? Quizás eso es lo que realmente quise decir aquí. Tiene un elemento disuasorio y no hay nada que nuestro ejército pueda hacer sin infligir pérdidas terribles, sin sufrir pérdidas terribles ellos mismos y sin prevalecer contra Irán. Como un efecto secundario de todo esto, Pause sufriendo la destrucción total de Israel, Pause, si no de forma completa, Pause al menos en una medida muy, muy significativa.
Así que, irónicamente, y quizás alguien le dijo esto a Trump, Trump parece que Palestina va a tener su propio estado, desde el río hasta el mar, porque Israel será completamente aniquilado, para usar ese término de nuevo. Sí, sí, por supuesto. Queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento, Ray, por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un verdadero placer, como siempre lo es. Bueno, muchísimas gracias por haber regresado con nosotros. Sí, Nos veremos muy pronto. Nuestras acostumbradas conversaciones han regresado. Está bien, me alegra mucho que me hayas invitado sin Graham Fuller. Quiero decir, él era el verdadero cerebro detrás de nuestra pequeña actuación en dúo, y lamentamos mucho su pérdida, pero haré lo mejor que pueda. Sí, eres un grande, Ray, eres un grande. Y perdimos a Graham Fuller, quien era un amigo muy, muy, muy querido y un ser humano de verdad decente. Sí, gracias, Ray. es un placer para mí.